ahondando en el planteamiento inicial de Miguel Ángel Granados, Chapa, ¿es simplemente un hecho anecdótico, un desaire de algunos de los representantes populares hacia el presidente Calderón, en lo que, como bien planteaba el propio Miguel Ángel, parecía el umbral, la escala técnica obligada para transcurrir de estas convocatorias de diálogo al propio Congreso, o es algo más representado? No, mucho más profundo, mucho más importante? Yo creo que no solamente era el punto de llegada para concluir un ciclo en general con diferentes actores sociales, me parece que es el más importante, el tener el respaldo, el apoyo, las propuestas del Congreso como tal. Yo he sostenido, y lo sigo sosteniendo, que la intención de Calderón, en realidad, más que dar un viraje a la estrategia, es compartir los costos de una estrategia que evidentemente se está saliendo de control, o ya se salió de control, y que seguirá generando costos sociales de aquí al 2012. Pero para que no se le impute todo ese costo social al Ejecutivo, que fue el que inició esta estrategia, que la diseñó, que la improvisó, habría que decirlo con más exactitud, pues quiere compartirlo, quiere arroparse con otros partidos, pero el Congreso era muy importante, de ahí que me parece que haya sido una torpeza el convocar con 18 horas de anticipación, permitiendo precisamente que quienes de todas maneras no querían participar o que estaban reticentes a participarlo, pues les redujera el costo. Si lo haces con una semana, ¿qué más da? Problemas de tal magnitud que qué más da tomarse una semana o dos más para finalmente convocar a todos, y que si alguien ya no quisiera ir, no fuera por este pretexto, sino que dijera, es que nosotros no queremos colaborar con usted, y hubiera ahí en todo caso un costo político, es decir, miren, al PRI lo que le interesa son las elecciones, no les interesa la seguridad nacional. Entonces, dada la importancia del tema, la forma en que se maneja es de una torpeza inverosímil. ¿Cuál es la intención entonces de esas convocatorias y cuál va a ser el resultado, Virgilio? Yo creo que dos básicas intenciones que quedaron prístinamente expuestas por el presidente en la última de las reuniones. Más dinero para la lucha contra la inseguridad, más dinero, más presupuesto, lo digo con toda claridad. Y dos, que... o nos dan más dinero en el presupuesto, o habrá más impuestos. Incluso si este país parece secuestrado por la temática de la guerra contra el narcotráfico, porque todo ha girado en torno a ella, nos hemos olvidado de grandes temas, esto se parece todavía más. Necesitamos más dinero, y si no, va a haber más impuestos, ¿no? Yo creo que ese era uno de los propósitos. Perdóname, pero es que sí creo que era importante eso. Más dinero para la guerra contra el narcotráfico. Lo que para mucha gente es más dinero para la matanza, incluso a costa de elevar impuestos. Y dos, el ejército seguirá en las calles hasta que yo esté en este gobierno, que era uno de los asuntos fundamentales respecto a lo que las críticas llaman corregir la estrategia, que tiene que ver con el papel del ejército en toda esta terrible, dramática situación. Ha sido el eje de la estrategia. Es el eje de la estrategia, y es lo que se pedía que se corrigiera por todo lo que está ocurriendo en relación con la participación del ejército en esta guerra contra el narcotráfico. Porque de hecho lo que nos está diciendo el presidente Calderón es que ya no hay policías para combatir a la delincuencia, que solo hay ejército, y que seguirá el ejército hasta el último día de su mandato. Quiere decir que no hay un propósito real ni de acelerar la supuesta y posible creación de policías limpias, que no se plantearon sino hasta muy recientemente, y no hay acciones verdaderas de fondo que vayan hacia ese camino. No hay esas acciones para respaldar lo de las policías limpias, y en cambio tendríamos un país prácticamente con el ejército como policía. ¿Qué significa esto para la democracia de cualquier país? ¿Qué significa para México que el ejército sea el policía del país? Yo creo que podríamos, porque tenemos por lo menos otros dos temas que creo que son muy importantes, ustedes ya los mencionaron, podríamos tener tal vez una ronda final sobre este asunto, sobre este tema, a partir de lo que hemos comentado aquí y de lo que cabe esperar de aquí en adelante, luego de esta convocatoria a un diálogo, en donde pareciera, sin embargo, que quien convoca, eso sí, tiene algunos axiomas, tiene algunos dogmas
absolutamente incontrovertibles. Un minuto de comentario antes de ir a una pausa, Miguel Ángel. Sí, el presidente quería dar la impresión de que las medidas que adoptó en diciembre de 2006 no son unilaterales, quería compartirlas, no solo respecto de los costos, sino del análisis de la situación. Pero tenía el prejuicio de mantenerse en la línea, no obstante lo que escuchara, y eso fue lo que finalmente ocurrió. De modo que es un diálogo estéril que no redundó en una revisión de la estrategia.